Llevamos 4. Vimos el amor, el gozo, la paz y la paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? A ver. ¿Cuántos son impacientes? ¿Es cierto? Nos falta paciencia, ¿no? Claro que sí. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Voy a leer del 16 mejor, para que vea el contraste de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así en el nombre de Jesús: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, mire, escuche, no heredarán el reino de Dios. Más, aquí está el contraste, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a leer hasta el 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se fijan? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mire lo último, el consejo que nos da el apóstol Pablo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puede tomarse. Dios nos ha hablado bastante fuerte a cada uno de nosotros a través del fruto del Espíritu Santo y de las virtudes, ¿sí o no? Yo creo que cada uno hemos recibido lo que nos corresponde, si somos bien sinceros. Y nosotros tenemos esa como seres humanos de, no si esa palabra es para ti, no si la palabra es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y tenemos que tomar lo que nos atañe a cada uno de nosotros. Y ahora voy a hablar de la benignidad. La benignidad es una de las virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo. Una de las virtudes. Según lo que leíamos. Desde una perspectiva como bíblica y teológica. La benignidad no debe entenderse como simplemente como una cortesía o amabilidad superficial. Como algo superficial. Sino como una bondad útil y necesaria. Es útil para el creyente y tenemos que ser benignos. Amén. Y ahí vamos a estar desarrollando 3 puntos que quiero que veamos. Y aquí hay primero, la naturaleza de la palabra benignidad. El significado en el griego para esta palabra benignidad sugiere una calidad moral que es activa y que es beneficiosa. Que no es pasiva, sino que es activa. ¿Y beneficia a quién? A los demás. A los demás los beneficia. No es una actitud pasiva, sino un rasgo del carácter que busca activamente, ¿qué cosa? El bienestar de los demás. El bienestar de mi prójimo. ¿Quién es mi más prójimos directos? Sería mi esposa y mis hijos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que buscar el bienestar de ellos. Son los más cercanos a nosotros. La palabra significa ser útil. Benignidad, ser servicial, ser amable y gentil en el trato con los demás. Y implica una dulce disposición, ser dulce. Somos dulces, ¿no? ¿Hay dulzura en nosotros? Hay dulzura, ¿no? Porque dice ser útil, servicial, amable, gentil. Es la habilidad de buscar el bienestar incluso a quienes no lo merecen. La palabra benignidad significa hacer el bien a quien no lo merece. A quien no lo merece. ¿Se fijan? Incluso a quienes no lo merecen o a aquellos que nos hirieron
o abusan de la paciencia de uno. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que en el trabajo Dios pone a personas así. Se da cuenta, ¿no? Que pone a personas que para cultivar, ¿qué cosa? La paciencia. La tolerancia, dice la raíz. ¿Ya? Y lo opuesto de esto es la agresividad, es la aspereza del carácter, tanto en palabras como en acciones. Y al ser parte del fruto del Espíritu es una evidencia sobrenatural de la obra de Dios en la vida del creyente. Reflejando ¿qué cosa? El carácter de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Somos mansos? ¿Somos humildes? A veces. Si somos bien sinceros, ¿sí o no? Somos bien sinceros. Muchas veces se nos va la humildad. ¿Sí? Se nos va la mansedumbre. ¿Ah? Entonces, primero, esa es la naturaleza de la palabra benignidad. Hacer el bien a quien no lo merece. ¿Quién no lo merece? ¿Quién nos traiciona? ¿Sí o no? ¿Quién nos apuñala por la espalda? Nuestro mejor amigo. Nuestro familiar más cercano. Mire, y el fundamento bíblico de la palabra, segundo de la palabra benignidad, la Escritura nos muestra que la benignidad no depende de si la otra persona lo merece o no. Mire, escuchen, no es si depende si la otra persona lo merece, si mi hermano Omar merece la benignidad de mi parte, no, sino del carácter de Dios hacia nosotros. Porque tenemos que mirar a Dios. Amén. Tenemos que mirar a Cristo. Mire la medida de la benignidad primero. En este segundo punto, Lucas 6:35. Mire lo que dice Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien y prestad. Y no esperando de ello nada. ¿Qué nos dice el Señor? Que prestemos sin esperar nada a cambio. Porque la recompensa es del Señor. Amén o no. ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor a nosotros? ¿Le ha faltado alguna vez en su casa, no? Yo creo que nunca. Pero ha habido lo justo y necesario. Entonces dice, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Miren, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Esa es la medida de la benignidad. De ser benigno. Jesús instruye a amar a nuestros enemigos y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y como ser humano nosotros siempre queremos algo a cambio. Yo te doy, pero me tienes que... ¿Sí o no? Dar algo a cambio. Como ser humano. Pero la palabra bíblica habla de eso. De no esperar nada a cambio. Fundamentando esto en que Dios mismo dice es benigno para con los ingratos y con los malos. Porque el sol sale para buenos y malos. ¿Sí o no? Aquí la benignidad consiste en una entrega sacrificial que imita la generosidad de Dios. Tenemos que imitar la generosidad de Dios. Dios ha sido generoso con nosotros, ¿no? Claro. Porque si no ha sido generoso ya estaríamos muertos todos. La parte B de este segundo punto, el rechazo a la malicia. Miren lo que dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. Miren lo que dice. Antes sed benignos unos con otros. Dígale al que tenga a su lado, te voy a amar aunque no lo merezcas. Te voy a amar aunque no lo merezcas, padre. Y tú, padre. ¿Cierto? Aunque no lo merezcas. Dice antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, miren lo que nos dice el Señor, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Tenemos que perdonarnos, ¿no? Tenemos que tener un corazón perdonador. Amén. 70 veces 7. Señor. Eso significa de manera ilimitada. Todo el tiempo. ¿Cuesta o no perdonar? Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Él nos perdonó, ¿no?
Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos perdonó. Tuvo misericordia de nosotros. El apóstol Pablo aquí establece un contraste directo entre la amargura, la ira y la malicia y la benignidad. Esta virtud requiere que al ser perdonados por Dios en Cristo, reflejemos esa misma gracia al tratar a otros. Y muchas veces se nos va la gracia de Dios, pero tenemos que tratar de tener esa gracia de Dios. Porque estamos en esa lucha constante. La carne con el espíritu. El hombre interior que quiere hacer lo bueno. O sea, el hombre espiritual que quiere hacer lo bueno. Y estamos en esa lucha constante. De repente quiere salir José Bello, quiere salir Christopher, quiere salir Gloria. Y ahí está peleando. Quiere salir la hermana Luisa y quiere salir Luisa. Disculpe que la tutee. Pero ahí estamos en esa lucha. Tenemos que hacer morir la carne. ¿Sí o no? El rechazo a la malicia y también la benignidad restaura. La benignidad restaura. Romanos capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice. Voy a leer en dos versiones. Primero voy a leer la 1960 y después voy a leer la NTV, Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la 1960. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, quizás usted no entiende esa palabra, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y miren la otra versión, la NTV, que más nos aclara mucho más. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? No hace la pregunta a Dios. ¿Es bondadoso Dios con nosotros, no? ¿Es tolerante? ¿Es paciente con nosotros? Todo el rato. Es así con nosotros, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que imitar a Dios. ¿Acaso eso no significa nada para ti? No hace una pregunta. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es Dios con nosotros? La benignidad restaura. Pablo utiliza la benignidad de Dios como una herramienta redentora. Esta virtud no solo es un sentimiento, sino una fuerza que guía, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Mire, el propósito primordial es restaurar personas y relaciones. Eso tenemos que hacer nosotros. Personas que restauren, que edifiquen, pero no que hieran. Porque cuando habla José Bello, cuando habla Valentina, cuando habla Pablo, deja la embarrada, ¿sí o no? Pero cuando habla Dios a través de uno, restaura, edifica, ¿sí o no? Pero cuando hablamos humanamente, dejamos la escoba. Y después para corregir, para arreglar todo eso, es muy difícil. Entonces estamos llamados para restaurar. El propósito primordial es restaurar personas y relaciones, mostrando que la bondad de Dios tiene la intención de transformar el corazón de quien la recibe. Dios transforma nuestras vidas, nos transforma nuestros corazones, claro. Así es. Y número 3. Miren el número 3. La benignidad en la práctica cristiana. Esta virtud es una de las virtudes cristianas básicas que ayudan a regir la relación humana dentro del cuerpo de Cristo. Habla de nuestras relaciones. La práctica de la benignidad implica ¿qué cosa? Primero, renunciar a la mezquindad, a no ser mezquinos. La benignidad permite superar actitudes muchas veces de superioridad o de un examen destructivo hacia los demás. Porque muchas veces tenemos esos aires de superioridad, de creernos más que los demás. No es que yo oro más, yo voy más a la iglesia. No digo que el no venir a la iglesia es parte de nuestro deber, el congregarnos. Tenemos que congregarnos, ¿sí o no, iglesia? Amén. ¿Está de acuerdo, no? Amén. Pero eso no me hace más o menos espiritual. El que yo ore, el que yo ayune, el que diezme, el que ofrende, ¿me hace más espiritual que otro hermano? No. Y muchas veces tenemos esas actitudes de superioridad.
decimos por alguna persona, algún joven o alguna persona, y digo, no, ¿qué va a hacer Dios con eso? Muchas veces sí nos equivocamos, porque miramos lo que está delante de nuestros ojos. ¿Se acuerdan cuando fueron a ungir al rey? Porque Dios había desechado a Saúl. ¿Quién fue ese? Samuel. Fue a la casa de Isaí, papá de David. Y claro, y está la escena y le traen todos los hermanos, eran parecidos a Sebastián. Eran todos bien grandes, todos. Y todos grandes, de 2 metros, yo creo que casi de 2 metros. ¿No? Y Samuel dice, no, aquí está el rey. Casi 2 metros, ojos celestes, rubio. Aquí está. ¿Y qué le dice el Señor? No mires lo que está delante de tus ojos, porque yo miro el corazón. Y le pregunta, ¿y tienes algún otro hijo? Sí, hay uno que está cuidando las ovejas. Ya, no nos sentamos hasta que lo traiga. Yo estoy parafraseando un poco de la historia. Y llega David con olor a oveja. Quizás le dio esta oveja. Y Dios le habla y dice, este es el rey. ¿Se fija que muchas veces nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y nos equivocamos? ¿Qué va a hacer Dios con este? Nos equivocamos. Y ahí está la actitud de superioridad o de un examen que hacemos de manera deliberada y muchas veces malintencionada hacia los demás. Por eso tenemos que renunciar a la mezquindad. Lo segundo es vestirnos de gracia. Vestirnos de gracia. Mire, al igual que el llamado, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues, ¿cómo dice? Como escogidos de Dios. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Que es decir, esa misericordia viene de las entrañas, de adentro. Tenemos que ser misericordiosos, ¿no? ¿Sí? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mire, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Somos humildes? ¿Somos mansos? ¿Somos pacientes? Pero Dios nos invita a que haya eso en nosotros. El creyente es llamado a vestirse de benignidad. Es un acto deliberado de la voluntad y capacitado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo para responder, mire, escuche, y eso nos cuesta, para responder con dulzura y compasión incluso cuando el entorno es hostil. ¿Cuesta eso, no? Cuando te hablan mal y cuesta responder con dulzura, la mejor cara. Pero el Espíritu Santo nos capacita para eso. Y número 3, dijimos renunciar a la mezquindad, vestirnos de gracia y aquí hay una acción redentora. La benignidad busca ante todo, ¿qué cosa? La restauración. Y nosotros como creyentes tenemos que buscar la restauración. Que el que está alejado, que se vuelva a Dios. Que se vuelva al Señor. Cuando actuamos con benignidad, estamos actuando como instrumentos de Dios. Para que otros experimenten un reflejo de su misericordia. Porque la gente sabe, no va a ver a Dios, nos va a ver a nosotros. Nos van a ver a nosotros. Y nosotros tenemos que ser un reflejo de la misericordia de Dios. Entonces, cuando actuamos con benignidad, estamos actuando como instrumento de Dios, para que otros experimenten un reflejo o algo de su misericordia, lo cual abre puertas para que el arrepentimiento ocurra. Cuando usted recibe bien a alguien que viene entrando, que viene hace poco, que vino 1 o 2 veces, y usted lo recibe con abrazo, con cariño, ¿va a querer venir la segunda vez? Claro. Si usted lo recibe bien, ¿sí o no?
Pero eso Dios nos invita a que seamos misericordiosos. Tenemos que ser benignos, iglesia, ¿no? Claro que sí. Y aquí está la reflexión final. La benignidad es en esencia la manifestación práctica del amor de Dios en nuestras relaciones diarias, en lo que hacemos todos los días. En la práctica del amor de Dios en nuestras relaciones diarias. La benignidad. A menudo nuestra naturaleza caída nos impulsa a buscar justicia siempre, ¿sí o no? Sí, pues. A buscar justicia siempre, o venganza cuando somos heridos. No, sí que me la va a pagar, no. La venganza del Señor. Amén. Amén. Sin embargo, la benignidad cristiana nos libera de ese ciclo de represalia al recordarnos que nosotros mismos fuimos receptores ¿de qué? De la benignidad de Dios cuando éramos enemigos de Él. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios fue misericordioso. Fue benigno con nosotros. ¿Sí o no? Entonces cultivar la benignidad es un proceso de despojarse de la amargura. Tenemos que sacar la amargura de nuestras vidas. Despojarse de la amargura y de la malicia, ¿para qué? Para revestirnos de una bondad que busca el bien ajeno de forma desinteresada. Yo le hago el bien a Sebastián, independiente de que reciba a cambio algo. Lo hago de manera desinteresada. No es un signo de debilidad, la benignidad, sino mira una demostración de fortaleza espiritual. Cuando usted es benigno no está siendo débil. ¿Está imitando a quién? A Dios y está imitando a Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Ser benigno en última instancia es una respuesta de adoración, porque al tratar a los demás con la misma compasión y gracia con la que Dios nos trata, estamos haciendo visible el carácter de Cristo al mundo. ¿Cómo van a saber cómo van a saber que somos iglesia o que somos de Dios? Porque se aman los unos a los otros. En eso conocerán que se aman los unos a los otros. Tenemos que amarnos, ¿no? Amén. Y como última opción, esa es una última opción, tenemos que soportar. Pero acá no ocurre eso, ¿cierto? Nos amamos, amén. Lo que hace que diga al que tiene a su lado, te amo, hermano. Por aquí, Sebastián está hablando. Pero igual tenemos que amarnos. Dígale a su hermano que tenga a su lado, al que tenga al frente, al que tenga delante y detrás. Dígale, te amo, hermano. Te amo. Tenemos que amarnos. Por eso estamos haciendo visible el carácter de Cristo al mundo, cumpliendo así el propósito de nuestra nueva vida en el Espíritu. Mire, y en un mundo marcado por la agresividad, ¿sí o no? Usted se da cuenta cuando maneja o va en la micro. Oye, no. Porque usted le habla a algún chofer, puede salir con un palo, con alguna cosa y... ¿Sí o no? La gente está muy agresiva. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Nos sumergimos en eso. La gente está muy agresiva. Es un mundo marcado por la agresividad en este tiempo. Usted lo ve en las redes sociales, fíjese nomás. No, se pone a pelear afuera, en la calle, como sea. El cristiano está llamado a ser un canal de la misericordia de Dios. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser un canal de la misericordia de Dios, entendiendo que actuar, mire, con gentileza hacia quienes nos fallan, no es una debilidad. Sino, mire, escuche, la mayor evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo. Como dice el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Dios nos invita a, en un mundo marcado por la agresividad, por todo lo que vemos, el cristiano está llamado a ser un canal de bendición para los demás.
y tenemos que actuar con gentileza hacia quienes nos fallan y a quienes nos fallan, porque todo el tiempo hay personas que nos van a fallar. Yo puedo fallarle, su esposo, su esposa puede fallarle, sus amigos pueden fallarle, pero ¿sabe quién nos falla? Es nuestro Dios. Y esa es la mayor, y no es una debilidad, sino la mayor evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo cuando actuamos con gentileza. Estamos siendo de esa manera, ¿no? Dios nos ayude, amén. Póngase en pie, esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, oremos al Señor. Estamos delante de su palabra, delante de la profeta mayor, en la cual no hay variación. Padre amado, en la cual no hay contradicción. Su palabra es verdad, Señor. La suma de su palabra es verdad. Y nos invita en esta hora que podamos ser benignos, que podamos amar aún a los que no lo merecen. Amado Dios, ayúdenos. Eso es evidencia de que está el fruto del Espíritu actuando en nosotros, Señor. Y separados de Cristo no podemos hacer nada. Tenemos que estar conectados con la vida, que es Cristo el Señor. Gracias, bendito Dios. Por sí solo no vamos a poder amar. Por sí solo no vamos a poder tener ese gozo. Por sí solo no vamos a poder tener esa paz. Por sí solo no vamos a poder tener paciencia. Por sí solo no vamos a poder ser benignos. Necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda. Estar conectados con la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted nos invita a que estemos unidos a usted, Señor. A que estemos unidos a la vid verdadera, Señor. Bendiga a cada uno de sus hijos, Señor. Bendiga a la iglesia reunida. Gracias por cada uno de sus hijos. Gracias por cada familia, por cada matrimonio. Bendiga nuestras vidas, Señor amado. Y que podamos mostrar a los demás esa gentileza, esa misericordia, esa humildad, el ser benigno, Señor amado. Aún a nuestros enemigos, aún a los que nos traicionan, a los que nos hieren, Señor amado. Gracias, bendito Señor, por esta palabra que pueda tener cabida en nuestros corazones, bendito Señor. Gracias por este tiempo de instrucción de su palabra, de su verdad. Gracias porque su palabra siempre nos bendice. Siempre. Su bendición, aquella del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Le damos la gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento.